hace que nosotros también digamos, ¿no? No, esos juicios de valor. Yo me dedico a juicios de hecho. Ok, vamos a juicios de hecho. Un juicio de hecho radical, constatable empíricamente. Si seguimos como estamos, con el tipo de producción que está destruyendo la naturaleza, este mundo solo tiene un siglo de vida. Es un juicio de hecho, no es un juicio de valor. Pero frente a ese juicio de hecho, ¿qué hacemos? Tenemos que tomar una decisión. Pero la ciencia dice, las decisiones es de cada uno, no es objeto de la ciencia. Por eso Edmund Husserl, en 1934 al 36, dicta las célebres conferencias de la crisis de las ciencias europeas en las históricas ciudades de Viena y Praga. Imagínense, 1934, ya está hablando de crisis de las ciencias. Y él dice, ¿cómo podemos hablar de crisis cuando hay más que nunca una gran proliferación de investigación científica, de inventos tecnológicos? O sea, como nunca antes la humanidad está conociendo la proliferación de inventos, de máquinas, de todo, o sea, como nunca antes. Y sin embargo estamos hablando de crisis. Entonces él dice, ¿a qué nos referimos cuando decimos crisis? Entonces dice, cuando la ciencia ya no tiene nada que ver con las preguntas fundamentales que se hace el ser humano, quiere decir que esa ciencia no sirve para nada. Cuando vamos al médico y le preguntamos, doctor, ¿qué sentido tiene la muerte? El médico no sabe nada de eso. Desde su ciencia médica no puede responder esa pregunta. Él te puede explicar cómo sucede la muerte, qué pasa en el corazón, qué pasa en el cerebro, pero ¿cuál es el sentido de la muerte? Pero sin embargo es una pregunta fundamental que todos nos hacemos. Vamos a un economista y le decimos, ¿qué sentido tiene la vida? Si el economista no sabe nada de eso. Entonces Husserl dice, ¿no? Si nuestra ciencia, que tanto la glorificamos, no nos da respuesta a las preguntas fundamentales que nos hacemos, la ciencia no sirve para nada. La ciencia está tan divorciada de la vida que no es capaz de responder ninguna de estas preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? La ciencia no tiene nada que decir al respecto. Entonces Husserl dice, la ciencia está en crisis. Esta ciencia que acompaña muy bien la economía actual y la política actual concibe una acción racional. Por ejemplo, todo lo que es eficiente es racional. Ya hemos puesto el ejemplo, ¿no? El individuo que corta la rama sobre la cual está sentado del modo más rápido posible es su acción eficiente, por lo tanto es racional. ¿Por qué el mundo festeja a los ricos del mundo? Porque para ellos, para todos nosotros, lo más racional es hacer dinero. Cuanto más dinero hagamos en el menor tiempo posible, todo el mundo es glorificado y le decimos tiene éxito en la vida. Entonces, a eso le llamamos acción racional. Ahora, ¿esa acción racional será racional? Entonces, vamos a la ciencia con estas preguntas, ¿no? Este mundo de los valores promueve lo que en filosofía se llama la axiología. Y
hay una cantidad importante de filósofos. Max Scheler, por ejemplo, era famoso por su definición de la axiología. El mundo capitalista ha producido un mundo de valores que actúan como fetiches, es decir, como poderes impersonales. O sea, son creaciones humanas, pero cuyos vaivenes el ser humano ya no puede dominar. Y en consecuencia lo dominan a él. Eso es lo que Marx llama fetichismo. Entonces, por ejemplo, la propiedad privada es un valor fundamental de la racionalidad moderna. Gracias a esa categoría, porque constituye todo un marco categorial, es que funciona muy bien el capitalismo. El derecho liberal protege y ampara la propiedad privada. Ahora fíjense, no existía propiedad privada antes del capitalismo. Tomás de Aquino, uno de los grandes filósofos medievales, dice en sus reflexiones, en la Suma Teológica, dice, la propiedad privada es un derecho positivo. O sea, no es derecho natural. Hoy en día todos hablamos de propiedad privada como si fuese derecho natural. Hasta el Ebro dice, ¿no? El vivir bien es que todos tengan propiedad privada. ¿Se acuerdan, no? Una vez lo dijo así. O sea, se ha naturalizado de tal forma la propiedad privada que todos creemos que es algo naturalizado. ¿De dónde sale la palabrita? ¿Cómo acontece la propiedad privada? Para definir muy bien y no confundir. Por ejemplo, este saco es una propiedad personal, así como el pantalón, la ropa que ustedes llevan, ¿no? Eso no es propiedad privada. Ni siquiera la casa sería propiedad privada. ¿Por qué? Porque la propiedad privada aparece con el contenido de privar a los demás de algo que era común. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando les dije cómo la burguesía inglesa promueve leyes para quitarles las tierras de propiedad común a los campesinos, para privatizarlas, primero en propiedad estatal y luego que el Estado reparte esas tierras a los terratenientes? Es decir, la propiedad privada consiste en esa propiedad que priva a todos de algo que era común. Por eso se ha subjetivado de tal forma de que todos conciben que la propiedad privada es algo propio. Y sin embargo, la economía política ha hecho posible encubrir el contenido histórico de cómo aparece la propiedad privada en estos términos. Entonces, este mundo de los valores es lo que podríamos llamar, lo que decía esta reflexión de los que estaban hablando sobre la cuestión en Venezuela. Es fácil que la burguesía desaparezca, lo difícil es su cultura, porque esa cultura está bien impregnada en nosotros. En esa cultura está todo un mundo de valores, todo un mundo de los valores que actúan como poderes impersonales, que nos dominan. Pues aquí podríamos hablar también de una suerte de colonización de un mundo de los valores que dirige y determina nuestras propias vidas individuales. Y es algo que tiene que ver incluso con las propias apuestas políticas que tenemos. Entonces, viene Friedman y aquí se opera lo que va a derivar en la economía actual
como la más profunda o el más profundo desprecio de la vida humana que tiene la economía actual. ¿Se acuerdan ustedes, a quienes saben algo de economía, que todavía en la economía neoclásica prevalecía el concepto de equilibrio general de la economía, que estaba presente en la tradición racionalista, que se traducía en el estado social, después llamado el estado de bienestar? Este concepto de equilibrio general de economía va a ser denunciado después por la aparición de la escuela austriaca, después va a venir la escuela de Chicago y los neoliberales. Van a declarar esas posiciones racionalistas como utópicas. Y la misma posición del neoliberalismo que proviene de la escuela de Chicago se va a transformar en un irracionalismo anti-utópico. Fíjense cómo sucede esto. Es la propia teoría económica neoclásica la que rompe con esta tradición y empieza progresivamente a socavar el concepto de sujeto económico y a transformarlo. Entonces, lo que decíamos, desaparece el sujeto necesitado por un sujeto con finalidades arbitrarias. Cuando sucede esta transformación, cambia la definición de la economía. ¿Por qué? La economía ya no es el lugar donde el hombre trabaja para satisfacer sus necesidades, sino que ahora es un proceso de elección y cálculos que se efectúan para lograr sus finalidades. Entonces, ¿qué sucede? La economía política clásica veía la pauperización y la miseria como una irracionalidad económica, aunque sostenía que eso era inevitable. A partir de este cambio producido y con la aparición del neoliberalismo, que haya pauperización y miseria ya no es irracionalidad económica. Ya no la consideran irracionalidad. ¿Por qué? Porque su problema ya no es la reposición de la vida del trabajador, peor, la reposición de la vida de la naturaleza. Lo único que importa a esta economía es la reposición del capital. Por eso en alemán le dicen a la economía de los negocios, o como dicen los gringos, de los business. Entonces, si este tipo de economía lo único que le interesa es la maximización de las ganancias, se entiende que esta economía sienta un profundo desprecio por la vida de los trabajadores. Por eso, con cada medida económica que producía el liberalismo, producía miseria y destrucción en los países en los cuales estaba implementándose el neoliberalismo. La reposición del capital es la única exigencia racional que se propone la economía neoliberal. Es decir, ya no se ocupa de la vida humana. Solamente a través de este largo proceso del cambio, ya no solamente de propósitos de la economía, sino la transformación del sujeto necesitado en sujeto de preferencias con finalidades arbitrarias, que lo único que le interesa es hacer elecciones y cálculos de la maximización de sus ganancias, se puede entender cómo de la teoría económica clásica a la neoliberal se afirma el más profundo desprecio de la vida humana. Y es básicamente el desprecio que muestra el capital sobre la humanidad y la naturaleza. Por eso no le tiemblan las manos a los planificadores de la economía en el despido de trabajadores. Por no les tiemblan las manos cuando prácticamente decretan la muerte lenta de miles y millones de vidas con cada medida económica a nivel mundial. Por no les tiemblan la mano a los bancos alemanes la quiebra
de países como Grecia, como Chipre, como Portugal, como España. No les interesa la vida humana. Es más, hoy en día saben que los 7.000 millones sobran para este 1%. Por eso están resucitando las teorías de control de la población. Y nosotros somos bien ingenuos cuando adoptamos ese tipo de planificación familiar en ONGs como CIES y demás compañías, ¿no? ¿Para qué? Para seguir las prioridades que se estipulan en los países ricos para disminuir nuestra población, porque ya no les conviene que nosotros crezcamos como humanidad. Para ellos salimos sobrando. Ellos no quieren que nosotros sigamos teniendo hijos. Por eso también crean en la juventud con este tipo de moral autista y egotista el no deseo de tener hijos. O sea, hoy en día, si nos damos cuenta, ese desprecio por la vida humana se traduce en el deseo casi congénito que las juventudes de hoy en día tienen de no hacerse responsables por nada ni por nadie. Por lo tanto, se resisten a asumir paternidad o maternidad. Es decir, dicen, tener hijo ¿para qué? Es un gasto. O sea, hacen su cálculo de utilidad propia. O sea, el único que me debe interesar a mí soy yo mismo. Pregunta, si nuestros padres y nuestras madres hubiesen hecho cálculo de utilidad propia, ¿nosotros hubiéramos existido? ¿No? Pues, hubiesen dicho, no, mi hijo va a ser una carga. Cuando hacen cálculo de utilidad propia, le están diciendo un no a la afirmación de la vida. Otra pregunta, si los que salieron aquí en el Alto en octubre del 2003 hubiesen hecho cálculo de utilidad propia, ¿hubiera salido el nuevo presidente? Si los mártires de la guerra del Guasú hubiesen hecho cálculo de utilidad propia y hubiesen dicho, no, mejor no salgo porque me puede suceder algo malo así. Hubiésemos vivido este proceso. Entonces parece que quienes no hacen el cálculo de utilidad propia o de interés inmediato son los que afirman la vida y producen la vida. Si nuestros padres hubiesen hecho cálculo de utilidad propia, nosotros no existiríamos ahorita. Del mismo modo, ¿no? El que solamente define sus relaciones con los demás seres humanos de modo mercantil, no solamente destruye a aquellos que se relacionan con él, sino que él mismo se destruye. Porque uno no puede vivir si no sabe que alguien le quiere, así de simple. Yo no podría vivir si supiera que ni mi madre me quiere. No podría vivir. Necesito saber que alguien me quiere, que no está por mí, por mi dinero, por mi puesto, por mi título. No, necesito saber que está por mí, por lo que soy. Entonces, de toda esa proliferación de relaciones mercantilizadas que constituye nuestra vida común, parece que lo que nos salva son las pocas relaciones realmente sinceras, si podemos decirlo así, que constituyen la solidez emocional de nuestra propia vida. Por eso imagínense, ¿no? Pues no es raro ver tanto suicidio por cuestiones amorosas entre los jóvenes, porque si tengo una decepción y no puedo encontrar afirmación emocional o afectiva en mi propio hogar, no tengo de dónde agarrarme y lo único que tengo delante de mí es el suicidio. Es decir, la única forma de contrarrestar una decepción que pueda tener emocional o afectivamente es en un lugar en el cual pueda encontrar un colchón de afectividad que pueda reponer aquello que ha sido destruido en mí. Si no hay un lugar ni en mi familia ni con mis amigos sobre aquella pérdida que he experimentado, no tengo de dónde agarrarme. Entonces necesito tener ese colchón de afectividad que haga posible que supere ese tipo de experiencias. Y hoy en día los jóvenes no encuentran eso ya en sus familias.
Entonces, esta situación lleva a un extremo en el cual el individuo egotizado, que se sume única y exclusivamente en su propia egoidad, no tiene sostén real para vivir. Porque lo que me afirma como ser humano no soy yo mismo, es siempre el otro. Entonces, yo no me reconozco como persona ante un espejo, yo me reconozco como persona ante otra persona. O sea, por eso la vinculación comunitaria es fundamental para la afirmación del ser humano. O sea, el ser humano no se reconoce a sí mismo como ser humano entre cuatro paredes encerrado. Solo puede afirmar su humanidad ante otra humanidad que le reconozca como ser humano. Es la relación privilegiada que reivindica la filosofía de Manuel Levinas, el cara a cara, el faz a faz, en hebreo el panim a panim, la relación cara a cara, persona a persona. Entonces, todo eso ha sido destruido de modo sistemático por una forma de vida que por 5 siglos se ha expandido a lo largo de todo el mundo y que ha entrado en crisis terminal, pero la cual es sumamente difícil y complicada de superar si es que no se tiene un horizonte alternativo. Entonces, ¿qué permite que yo no pueda ver un horizonte alternativo? El estar sumido completamente en esta forma de vida. Y aunque no lo crean, el primer gran paso para superar una forma de vida es descreer en ella. O sea, aquí la ciencia se queda con pies cortos, porque de la creencia y de la fe la ciencia no tiene nada que decir. Lo ha declarado eso juicio de valor, algo que no es de su incumbencia. Por ahí se ha privado la ciencia de tematizar los ámbitos más humanos que contenemos como seres humanos. Es decir, todo nuestro sistema racional lógico se sostiene en un sistema de creencias que previamente adoptamos como forma de vida. Lo que decíamos acerca del paradigma. O sea, por eso yo puedo decir, si me asaltan yo voy a actuar de este modo, pero cuando me asaltan en serio actúo de un modo completamente distinto. ¿Por qué? Porque ese sistema de creencias, lo que algunos llaman la estructura ético-mítica, es anterior al mundo racional. Es lo que llaman muchos el subconsciente. Ese subconsciente tiene sistema. Y ese subconsciente es básicamente un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias es lo que está debajo y hace de soporte a todo mi mundo racional. Por eso la razón no es superación del mitos. Y eso los griegos lo sabían muy bien. El logos no supera el mito. El logos explicita los mitos que contenemos. Por ejemplo, a ver, ¿por qué chayamos? ¿Se han puesto a pensar aquello? Lo hacemos eso como si fuese algo obvio, pero en el fondo no sabemos por qué hacemos eso. Y sin embargo lo hacemos. ¿Para qué sirve la ciencia? ¿Para qué sirve el pensamiento, el conocimiento? Para explicitar aquello que de implícito siempre realizamos y no nos damos cuenta. O sea, cuando nosotros produzcamos el conocimiento pertinente para liberarnos, ese conocimiento tendría que clarificarnos por qué chayamos. ¿Por qué en carnavales le ponemos serpentina y mistura a nuestras cosas? ¿Por qué nos compramos miniaturas en alacitas? Todo eso tendría que estar claro para nosotros. En el momento en que esté claro para nosotros, habremos, si ustedes quieren, aterrizado en el conocimiento pertinente que se deduce de nuestra propia racionalidad de este mundo de la vida. Ahí podríamos decir, hemos logrado clarificar para nosotros mismos lo que somos en última instancia. El neoliberalismo sería entonces
la última cadena de ese largo proceso que la teoría económica capitalista ha llevado como afirmación nítida de este desprecio por la vida humana, y ahora podemos decir por la naturaleza. Fíjense lo que alguna vez decía Friedman en su libro Capitalismo y Libertad. No es muy difícil obtener una unanimidad casi absoluta sobre la proporción de que hay que sobre la proposición de que hay que sacrificar la libertad de alguien a asesinar a su vecino para preservar la libertad del otro a vivir. Ya diga Friedman, uno de los teóricos del neoliberalismo, lo que está diciendo. Dice que sería unánime aceptar esta proposición de que es necesario sacrificar a alguien para que yo viva. Y es lo que piensan los ricos del mundo ahorita. Piensan que va a ser necesario sacrificar a los pobres del planeta para que ellos sigan viviendo. Y para ello, ¿a qué recurren? A la clasificación racial que ha producido la modernidad entre superiores e inferiores. Para preservar lo mejor de la humanidad, ellos siempre van a pensar dejar con vida a los superiores y sacrificar a los inferiores. Por eso Nietzsche está bien de moda, hasta en nuestros jóvenes. Por eso no es nomás leer lo que sea. Entonces, este tipo de expansión de las relaciones mercantiles que produce el neoliberalismo trata de transformar todos los problemas humanos en decisiones de un cálculo de utilidad propia. En ello muestra el alcance total y sin límites de las relaciones mercantiles. Entonces, lo que ha indignado y ha empezado a provocar incluso levantamientos en el primer mundo, ustedes se acuerdan los indignados en España, los Ocupa Wall Street, todo, es ya no solo desprecio por la vida humana, sino esta ilimitada ampliación de las relaciones mercantiles. O sea, de la concepción de que todo tiene precio, de que todo está a la venta. Friedman reduce lo humano a lo mercantil y esta acción la considera científica. Y dice, si la ciencia denigra, pues él no tiene la culpa. O sea, el científico no tiene la culpa si la ciencia destruye. Por eso los que fabrican bombas, los que producen las últimas tecnologías bélicas, no tienen conciencia de culpa, porque la ética que los rige es profunda, es bien funcional a lo que hacen. Es gente, ustedes los ven, es gente incluso muy amable, hasta filantrópica. En sus trabajos son muy, pero muy pulcros, pero no tienen problemas. ¿Por qué? Han subjetivado muy bien este tipo de racionalidad en el cual la eficiencia que muestran en el trabajo es como su credo moral. El mismo credo moral que manifestaban los nazis cuando mandaban en Auschwitz, ¿no?, a toda la gente a los hornos de cremación. Es decir, mientras hagan su labor del modo más eficiente posible, ellos estaban completamente inmunizados contra cualquier problema moral. Entonces, el problema que tenemos que tener en cuenta siempre es el siguiente, ¿no? La crisis climática que estamos viviendo no es consecuencia natural. Es decir, se puede decir que la humanidad nunca ha presenciado y experimentado un momento como el que estamos viviendo en la actualidad. O sea, la imposibilidad de la vida en el planeta.
Si fuera cierto eso de que el ser humano y la naturaleza no son compatibles y que el ser humano es destructor por naturaleza, hace rato que habríamos desaparecido como especie. Podemos afirmar ahora de que el ser humano no es destructor por naturaleza. Lo que es destructor por naturaleza es un sistema económico cuya racionalidad produce irracionalidades, y entre esas irracionalidades lo más grave es que está produciendo la destrucción de la base material de toda riqueza. Si destruyo aquello que la hace posible, ningún sistema económico es posible, ni siquiera el capitalismo. Entonces tenemos que ver en la economía, en la propia racionalidad económica, las causas que han hecho posible esta situación de crisis climática a la cual estamos enfrentados hoy en día, ya no solamente como país, sino como humanidad, como planeta entero. Por eso tiene sentido empezar a evidenciar el carácter irracional de toda la racionalidad económica moderna, y de la cual tampoco se salva el socialismo. Y eso nos lleva a ver con mayor acuciosidad las perspectivas económicas que se desprenderían de un horizonte distinto al moderno, que sería el horizonte que siempre nos han propuesto nuestros pueblos y nuestras culturas. Solo en esa medida se hace deseable pensar y actualizar lo que se deduciría como economía de el horizonte que llamamos el vivir bien, el famoso summa camaña. Aunque como don Simón y otros decimos, esa traducción es todavía deficiente, ¿no? En nuestro taller summa camaña la estamos traduciendo como vivamos para la vida, porque eso de vivir bien es bien abstracto también. Otros dicen vivir bien en comunidad, porque nadie vive bien solito. No puedo vivir bien si otro vive mal, porque todos somos parte de un todo. Entonces, ahí tiene sentido. O sea, cuando empezamos a detectar todo esto, tiene sentido salir más allá de esto. Pero podemos salir al vacío. Entonces, tenemos también que tener un ancla acá afuera, que sería esta ancla, para salir con sentido. O sea, salir a algo de lo cual agarrarnos, porque podemos salir al vacío. Entonces, la primera cuestión, esta forma de vida, esta racionalidad es lo que hay que desmontar, para ver cómo no podemos incurrir, cómo no podemos caer de nuevo en ella, y para proponernos un tránsito con sentido hacia lo que siempre hemos despreciado y sin embargo es ahorita la alternativa más consistente que podamos abrazar, ya no solamente para nosotros, sino para la humanidad entera.